Listo, estábamos esperando. Ya había entrado Janet y su hija, pero no habían visto el video, entonces lo están viendo en este momento. Estamos esperando a que terminen de ver el video. Para comenzar, mi esposa ya lo vio varias veces. Entonces ahí vamos a ver qué pudieron entender o no del video. Bueno, amor, dale. Mi esposa se va a conectar aquí mismo, solo que en otro lado de la casa. Que con usted no se junta ya. Sí, no, ya no se quiere juntar conmigo. No, es que en mi mini oficina no hay tanto espacio. ¿Usted, mamacita? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mamá? Dime. No, no me está apareciendo nada tuyo. No, sin embargo, te lo voy a enviar al correo por si acaso. Ahora creo que sí. Ah, pero tú entras de una. Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rosy. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Cortica. Bien, volada, pero bien, sí, señora. Hola. Claro, me imagino. Se le hizo muy cortica. Hola, buenas noches a todas. Buenas La noches. señora Sandra, la señora Yarey, perdón. Ay, Yarey. bueno. Ay, perdón. Ya empezaste tú a corregirme. Ay, entonces. Vea, también la está Ay, me corrigiendo. quedo porque Isabela, ay, Isabela es Stephanie. Isabela. Hola, nene. Hola, Isabela. Isabela, hola. ¿Listos? Bueno, con el permiso de Isabela vamos a comenzar. ¿Sí está bien, Isabela? ¿Nos permites? ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con una oración chiquita para poder colocar este espacio en manos de Dios? ¿Necesitas algo? Ah, ya. Listo. Entonces vamos a orar. Bueno, Señor y Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu amor, Señor, gracias por am, que nos permite, Señor, disfrutar de tu palabra, que lo podemos hacer con tranquilidad y libertad, Señor. Un privilegio que en algunas partes del mundo no se tiene, Señor. Pero gracias porque nos lo permites acá y gracias porque podemos disfrutar de este alimento. Te pido que nos alimentes a todos y cada uno de los que podamos conectar el día de hoy, Señor. Y pues bueno, queremos disfrutar de tu palabra. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos permitas verla, entenderla, comprenderla, Señor, y quedar más llenos de ti, pero también más enamorados de ti, Señor. Por favor, y bueno, vamos a comenzar este espacio. Y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Amén.
Listo. Y Hola, Natis. ya se unió Natis. Hola Marianito, hola Rosy, Hello, hello buenas noches Natis. a todos. Hoy desde qué parte del mundo nos saludas? Buenas noches. ¿De dónde mi prima Olivia? Ah, súper. Bien. Listo. Listos, muy bien. Bueno, entonces vamos a darle. La vez pasada, creo que alcanzaron a leer desde el versículo 1 del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 13, creo que fue hasta el 15, si no me equivoco, que fue Tres. esta conversación de Nicodemo con Jesús. Sí, hasta el 13. Sí, hasta el 13. Ok, listo. Muy bien. Listo. Entonces, Janet, ¿tú alcanzaste a leer esto? Llegaba al piso y Y respondía. apareces como... Igual cuando diga Janet también puede responder Luisa, no hay ningún problema. Sí, 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 Luisa acá Ay, sentada. no, exacto, yo no Tú estaba sabes que sentada. tú me representas, ¿no? exacto, Bueno, muy ya. bien. Es como casi lo mismo. Eso. Sí. ¿Lograron leer esta parte? La del versículo de Juan, versículo 3. Del capítulo 3, sí. Sí, sí, señor. ¿Sí? Lo de Nicodemo. Exacto. Vamos apenas en la parte de Nicodemo, después siguen otros temas, ¿no? Pero Sí, apenas sí, vamos en señor. esa parte de Nicodemo del capítulo 3. Está bien interesante, Bien interesante. bien interesante y pues hay que estudiarlo porque pues no se entiende Hay muy bien, cosas. pero está bien Bueno, listo, comencemos. interesante. Ya que dijiste que no hay cosas que no se entienden tan bien, cuéntame, ¿qué no entendiste o qué dices que de pronto sería chévere estudiarlo más a profundidad? Pues, o sea, a mí nos pareció muy interesante la partecita de donde Jesús explicándole a Nicodemo, ¿sí? Esta parte donde dice, le dice Nicodemo, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, eres tú. Ah, no, no, mentira, saca más adelante. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es como todos los que nacen del Espíritu. Para mí suena hasta como un poema. Ush, una rimo. Suena Sí, o sea, a súper rimo, bonito, dicen por ahí. pero de verdad que sí, o sea, no, no lo entiende muy bien, Una Ok, ¿sí? recupero. listo. Que Jesús le decía a Nicodemo, tú siendo un maestro de la ley y no lo entiendes, Y no coges esto? Ok, listo. entonces Muy bien. imagínate. Listo, Sandrita. Bien, gracias Janet y compañía. Ahorita hacemos participar a las malas a Luisa. Listo, Sandrita, cuéntame, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te pone a pensar? No, pues hace 8 días también pues quedamos ahí como en el versículo 8, Sí, que no lo supimos como in- interpretar bien. interpretar. Ok. Versículo 8 que vuelvo y lo leo en la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas, que es una versión específica, ¿sí? No es una versión general como lo pueden ser Dios habla hoy, entre otras, que ya lo hemos dicho varias veces. 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para poder entender esto, tiene que ver un poquito con lo que les dije de ver el video. Y aquí voy a parar antes de continuar con esto y quisiera saber, Yarey, si Yarey, ¿a qué te llamó la atención? ¿Lo mismo o hay algo adicional que te haya llamado la atención de los primeros versículos del capítulo 3? Pues me llamó la atención cuando Jesús le explicaba a Nicodemo de cómo tenía uno que volver a nacer, ¿no? O sea, era Ujú. como explicándole y Nicodemo decía como, o sea, ¿cómo me tengo que otra vez meter en el vientre de mi madre Meter para en volver el a nacer? vientre de mi mamá. Entonces, Sí, sí, sí. sí, entonces interesante también ese punto de vista y leyendo también, sí, el versículo 8 Ajá. no le había puesto tanto esto, pero sí, y sí se parece un poquito a lo que más o menos entendí del video. Ok, bien, por ahí va. Ok, ya te pregunto qué entendiste del video, ¿sí? Listo, pero sí están muy conectadas las dos cosas.
en cuanto a lo que está hablando el video y lo que está hablando aquí Nicodemo. Quiero que tengan en cuenta que Jesús está queriendo hacerle entender a Nicodemo algo que él, tratar de darle una visión diferente de lo que él ya ha visto. Entonces, él está acostumbrado a ver cosas naturales de este mundo, ¿sí? Pero como lo sabemos, y según lo que vemos en el video, pues vivimos en un mundo en el cual está de alguna manera fusionado con otro mundo, por así decirlo, que es un mundo espiritual, ¿sí? Entonces tenemos un mundo que es lo que vemos, ¿sí? Las paredes, las calles, la naturaleza, bueno, todo eso. Eso es lo que nosotros vemos, pero la mayoría de nosotros sabemos que hay un mundo espiritual y en el caso del video se está refiriendo específicamente al reino de los cielos o al cielo específicamente. Pero este reino se ve. No, este reino no se ve, ¿cierto? El reino de los cielos es algo que al ojo humano no se nota, no se ve. Entonces, imagínense Jesús tratando de explicarle esto a Nicodemo. Y por eso, por eso también Jesús se para un momentico a decirle como, ¿en serio no entiendes esto? Se supone que tú predicas de estos mundos. ¿Sí? Se supone que Nicodemo, a través de las escrituras, porque no es la primera vez que lo vemos, vemos que en todo el Antiguo Testamento se habla de momentos en los que hay temas espirituales. Salen a la vista cosas que, o mejor dicho, se habla de cosas que de pronto no son tan fáciles de ver o que son totalmente diferentes a las que pasarían en este mundo. Que un ángel llegue, por ejemplo, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, cosas que en este mundo pues no ocurren, ¿sí? Entonces se supone que una persona que ha venido, en este caso, estudiando esas escrituras desde chiquito, como lo es Nicodemo, y que se dedica a hablar de esto, se supone que si alguien, como Dios mismo, llega y les habla de temas más profundos, pues se supone que ellos deberían entenderlo. Antes deberían estar como, ya entendí, con razón, porque Jesús mismo me lo está explicando. Pero Jesús llega a explicárselos y lejos de entenderlo, quedan locos. Quedan como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y Jesús llega y le dice acá, porque miren, esto es bien importante, ¿no? Llega Nicodemo y le dice rabí o maestro, que es lo que significa rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Está hablando de los milagros y de las cosas que Jesús viene haciendo. Jesús le contestó, o sea, miren lo que le está diciendo Nicodemo y miren lo que Jesús responde. De hecho, ni siquiera Nicodemo está haciendo una pregunta, si se dan cuenta. Nicodemo no le está preguntando nada a Jesús, simplemente le está diciendo, yo sé que tú eres maestro, porque nadie podría hacer las cosas, y que vienes de parte de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no viniera de Dios. Pero Jesús de una vez dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí también tiene que ver un poquito el video, ¿no? Entonces, para poder ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Entonces, básicamente lo que le está respondiendo Jesús a Nicodemo es que, pues las cosas que estás viendo, los milagros y todo eso, están bien, pero si realmente quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, no hay de otra. Solo naciendo de nuevo puedes ver el reino de Dios, no hay de otra. Y lo que has visto hasta ahora, los milagros y las cosas, eso no es nada comparado con el reino de Dios. Después, entonces eso le genera un montón de dudas a Nicodemo y ahí es cuando empieza, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo me va a meter en el vientre de mi mamá otra vez? Y él tratando de imaginarse esa situación de cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá. Pero si se dan cuenta, él sigue pensando muy humanamente. ¿Por qué? Porque no ha visto el reino de Dios. Porque
Jesús, él todavía no entiende en qué términos le está hablando Jesús. Él le está hablando en términos espirituales, le está hablando en términos de ese reino que no podemos ver. Por eso Nicodemo sigue pensando en, pero ¿cómo me va a meter en el vientre de mi mamá? Entonces por eso acá Jesús le responde eso, dice en versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces básicamente le está diciendo, no, 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 no. O sea, no se trata de que te metas otra vez en el vientre de tu mamá. No, no. Te estoy hablando de un nacimiento diferente. Te estoy hablando de que tienes que pasar por agua y por el Espíritu para poder nacer de nuevo. Y por eso ahí en ese momento para y le dice, pero ¿en serio no entiendes estas cosas? Pero se supone que, porque Nicodemo, si se dan cuenta, dice, había un hombre de los fariseos. Eso quiere decir que Nicodemo era un fariseo. Natalia, ¿qué es un fariseo? Ya lo explicamos alguna vez acá. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué era un fariseo? A ver si Natalia nos dice. Mientras tanto, en lo que Natalia va alistándose, Luisa nos va pensando, ¿qué es un fariseo? A ver si está de acuerdo con lo que nos diga Natalia. ¿Qué es un fariseo o quién era un fariseo según estas escrituras? No lo muevas. Pero no se muera que te vean. Ay, mami. Tranquila. Los fariseos eran los sacerdotes que enseñaban la ley de Moisés. Sí, en parte eran los que enseñaban la ley de Moisés. Muy bien. Natalia, ¿algo más que agregar de los fariseos o no? ¿Segura? ¿Sí? Ok, listo. Rocío Cadena, ¿quién será esa muchacha? Tiene la mano levantada. Pues antes de aclarar y de avanzar, lo que habíamos dicho hace 8 días era que Nicodemo, o sea, habíamos visto como una actitud, pues no altiva, porque normalmente los fariseos siempre lo que hacían era como buscarle el quite o el quiebre a Jesús, ¿sí? O sea, o en varias ocasiones de la Biblia, en estos momentos no vamos a mencionar, pero sí es evidente que ellos eran muy conocedores de la ley como tal, pero el actuar, o sea, del hecho de practicarlas, más no de la ley en sí, es lo que entiendo y lo que vimos hace 8 días. Pero en este caso lo que quiero resaltar es que él no fue a atacar básicamente a Jesús, sino fue como a exaltarlo, quizás como pues diciendo, bueno, nadie puede hacer las obras que haces tú. Ujú. Pero entonces no sé si Jesús al responderle de esa manera le está diciendo como, pues no, tú no tienes ni idea de lo que yo vengo a hacer, o no sé ahí cómo interpretarlo. O sea, nosotros sí pensamos que él había ido con una actitud sumisa, a diferencia de con otras ocasiones en donde los fariseos pues van y tientan o retan a Jesús. Reta. Sí, creo que la palabra es lo retan, ¿no? La mayoría del tiempo lo están retando. Y no, sí, desde ese punto de vista, sí, de hecho, siendo fariseo, en este caso Nicodemo, pues sí, viene con una actitud muy buena, o sea, como de verdad le viene a preguntar, ¿sí? Y de verdad viene oye, como que, o sea, más bien, si quieren imaginarse a Nicodemo de alguna manera, imagínenselo como alguien que está con los fariseos, es decir, con toda esta gente que reta a Jesús y todo el cuento, y Nicodemo como que se empieza a dar cuenta de que este hombre tiene algo diferente, de que lo que está hablando es una vaina diferente, de que no es igual que lo que le vienen, de lo que ellos mismos vienen hablando, y por eso le dice, oye, las cosas que tú haces no las haría nadie que no estuviera con Dios. Él cae en cuenta de eso. Pero Jesús aprovecha, como siempre lo ha hecho y va a seguirlo haciendo, Jesús aprovecha que se le acercan. Esto es muy parecido a cuando la samaritana que está en el pozo le da agua a Jesús. Esta historia la vamos a ver más adelante para los que no la han leído. Pero es muy parecido porque Jesús simplemente comienza la conversación pidiéndole agua.
Y termina diciéndole, mira, no, es que yo soy el agua de vida. Entonces es como, y de hecho la reprende o de alguna manera le hace saber que, oye, pues sí, has dicho bien porque has tenido 5 esposos y el que tienes no es tu esposo. ¿Sí? Entonces lo mismo está pasando acá. Jesús no pierde oportunidad para, uno, decirle a Nicodemo, no, o sea, los milagros no son el objetivo. Eso no es nada. Los milagros son simplemente para mostrarles el poder, pero si tú realmente quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y entonces ahí es cuando Nicodemo, ¿qué? ¿Cómo así que nacer de nuevo? Pero pues, yo ya así grande, ¿cómo voy a meter otra vez? Y por eso Jesús le dice, no, pero ¿cómo así? O sea, no, tú eres maestro y no entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, si se dan cuenta, no es como que Jesús no le gustó lo que dijeran, no, al contrario, de hecho, de alguna manera como que lo está, Jesús aquí más bien lo está como reprendiendo de alguna manera, y si hay alguien que lo podía hacer, pues era Jesús, siendo Dios, ¿sí? Y él llega y le dice, no, pero ¿cómo no vas a entender esto? Y por eso le dice, mira, para que me entiendas un poquito, y por eso le hace la similitud entre dos cosas, que es lo que viene ahí más adelante, ¿sí? Y se lo empieza a masticar más suavecito y le dice, mira, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, tú como ser viviente, que naciste de tu mamá, pues ahí estamos hablando simplemente de carne, ¿sí? Lo que es nacido de la carne es carne. Y después le dice, y lo que es nacido del espíritu espíritu es. Entonces está hablándole, mira, no te estoy hablando del nacimiento y de que tienes que volverte a meter en el vientre de tu mamá. No estamos hablando de eso. Te estoy hablando de algo espiritual. Y por eso dice, no te asombres de que te ha dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí está hablando de eso, de que el ser nacido por el Espíritu, por ejemplo, las personas que ya han sido bautizadas, que están aquí y que creen que el Espíritu Santo de Dios entró en ustedes, díganme, ¿eso se vio? ¿Fue visible? No, no se vio. Es una certeza que tenemos gracias al Espíritu, los que nos hemos bautizado y creemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Es una certeza, pero ¿quién lo vio? ¿Alguien vio el Espíritu llegar dentro de ustedes? Y así como pasó con Jesús, que con Jesús sí fue visible, pero con nosotros no. Y eso es básicamente lo que le está diciendo acá. No, mira, el que nace del Espíritu, pues no se va a ver, o sea, es algo que no se ve, pero es una certeza porque es un tema espiritual, es una vaina diferente. No podemos seguir pensando en términos humanos. Y esto es bien importante, ¿sí? Esto que está haciendo Jesús acá es bien importante, ¿sí? Pero bueno, terminemos de leerlo para terminar con esa parte. Versículo 9. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es verdad que te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y está hablando Jesús de él y de sus discípulos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. O sea, no, es básicamente como que no están creyendo en lo que yo les digo. Si yo les digo que hay una forma de nacer de manera espiritual y que para poder ver el reino de los cielos tienen que nacer de nuevo, si yo les digo eso, es lo que está diciendo Jesús, pues deberían creérmelo. Ese es mi testimonio, ese es lo que yo les estoy diciendo. ¿Y por qué Jesús está hablando de un testimonio? Sí, sabemos que es un testimonio. Quisiera saber si Luisa lo entiende. ¿Qué es un testimonio, Luisa? Me caí. Gracias. Bueno, según mi punto de vista, un testimonio es, bueno, el punto de vista de una persona de un suceso o algo que, en este caso, de eso es como el punto de vista y lo que ya ha escuchado sobre eso. Sobre algo, ¿sí? Dame un ejemplo que se te ocurra, no importa, cualquiera.
Como digamos cuando están en un juzgado y que entonces que los testigos, eso, algo así, Ah, ok, un testigo, alguien que vio algo y dice que yo se vi tal tienen cosa. que declarar. Ok, listo. Natalia, ¿tú qué has escuchado que es un testimonio? O un ejemplo, si me puedes dar un ejemplo, Natalia, de un testimonio. Mientras tanto, las demás vayan pensando, pero vamos a esperar a que Nat nos diga. Como algo, bueno, un suceso que una persona cuenta ¿Algún que sus- capturó su vida. Ok, sí. Y un ejemplo. No sé. Un ejemplo, así. Puede que lo Mm, hayas visto en algún lado, en la televisión, en alguna vaina así. el cambio de Dios en personas que han tenido una vida dura Ok, y de un momento a otro los cambia. ok, ok, listo. ¿Se te ocurre otro que no tenga que ver con Dios? Mm, no, por el momento no. ¿No? Listo. Janet, un ejemplo, no, Yarey, perdón, Yarey. Yarey, un ejemplo, un testimonio que no tenga que ver precisamente con Dios, sino con otra cosa. Pues no se me viene nada a la cabeza ahorita. Sí, no importa. Ah, cualquiera, cualquier cosa. Testimonio. De Mm, hecho, es algo que se usa un montón hoy en día, se usa muchísimo y sobre todo en ciertos canales o para ciertas cosas. mm, pues sí, es como cuando aseguran una verdad, ¿no? O sea, que están seguros de lo que dicen, entonces dan el testimonio y traen más gente como para que digan, sí, es que eso es así. Ok, ¿un ejemplo específico o no? No, Listo. Sandrita, un ejemplo de testimonio que no tenga que ver con cosas de Dios específicamente. Por ejemplo, mucha gente que ha estado en la drogadicción, ¿no? Ok, sí. ¿Y cuál es el Se testimonio? regeneran, no sé, que dan testimonio De que de que se han se... rehabilitado, de que... Ah, ok, de que se rehabilitaron y demás. Ok, listo. Muy bien, no sé si han visto, yo con mi esposa hemos visto y nos llamaba mucho la atención, hay una señora que antes trabajaba en City TV, pero que ahora trabaja en casi que todas las cosas que se venden, si son jeans que levantan la cola, si son cremas, si son, bueno, y esta mujer o da ella el testimonio o busca personas que digan, oiga, no, esta crema sí es una berraquera, a mí me cambió la vida, ya no, mejor dicho, ya no tengo arrugas. Entonces, eso es un testimonio, ¿sí? Decir que algo pasó en mí y yo digo, pues no solamente lo digo yo, mira, lo dice también ella y lo dice también aquel y lo digo, ¿sí? Pero normalmente tiene que ser, un testimonio lo da una persona que tú dices, no, o sea, yo lo experimenté. Y por eso también un poco lo que nos decía Luisa, ¿no? Como, no, es que yo lo vi en un juzgado, yo voy y digo, no, pues mi testimonio es que yo lo vi. Yo vi que este man se robó eso, ¿sí? O sea, yo lo vi, yo lo viví, lo experimenté. La crema me sirvió a mí, mire, mire cómo me quitó a mí la arruga, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús dice acá con todo lo que acabamos de decir, ¿por qué Jesús dice esto? Dice el capítulo 9, si no estoy mal. Sí, capítulo 11, versículo 11, perdón, del capítulo 3. Versículo 11 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Ya que el ámbito mío, A ver, dime. mi celular. Entonces, ¿cómo era? Espera.
te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto. Entonces, ellos hablan de lo que saben porque es lo que Dios les ha enseñado mediante la Biblia y las charlas que les Ojo da. porque no había Biblia todavía. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo hablaba con ellos? ¿Cuándo hablaba con ellos? ¿Y de qué otra forma Jesús podría dar testimonio si no fuera solamente por lo que ha Los leído? milagros, ¿Por qué otra razón? Dime. por los milagros. No, porque los milagros son cosas que Jesús hace, no cosas que Jesús experimentó. Para dar un testimonio, y él dice, yo les hablo de lo que yo he visto de alguna manera. Y Jesús no solamente ha visto, en este caso ya vamos con Jesús no está hablando solamente de los milagros que él mismo hace, sino de cosas que él ya ha visto. ¿Qué ha visto Jesús que no hayan visto los demás? El reino de Dios. Espera un segundo, ya voy, Yari. Natalia. Por medio de los, ¿cómo es que llama estas? Ah, se me olvidó. ¿De los que? ¿De los Creo que que? serán los profetas, por medio de los profetas. Más o menos, pero no tanto por ahí. Discípulos. Tampoco porque los discípulos comenzaron a hacer a partir de Jesús. No, Jesús está diciendo, yo les hablo de lo que yo he visto, de qué vio Jesús. Ahora sí, Yari, lo que estabas diciendo, Yari. El trono de Dios. Jesús sí puede hablar de lo que él vio porque él vio el reino de Dios. Si se acuerdan, cuando leímos el capítulo 1 y el capítulo 2, Jesús dice que él estaba con Dios. Entonces, ¿quién nos puede hablar de Dios sino el que estaba con Dios? Por eso en este caso Jesús precisamente llega y dice, no, pues es que yo les hablo de lo que yo vi. ¿Se acuerdan que el capítulo 1 de Juan lo comparábamos con Génesis y decíamos, no, pero es que Jesús estaba desde el principio con Dios? Y Jesús es la palabra de Dios. Entonces por eso Jesús les dice, pero es que yo les vengo a hablar de lo que yo he visto y de lo que yo conozco. Si hay alguien que conoce a Dios, es Jesús. Y le está diciendo Jesús a los fariseos, pero ustedes no me creen. No me creen. Y miren lo que termina diciendo. Miren que aquí él de alguna manera corrobora lo que estamos hablando. El versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. ¿Quién bajó del cielo? Abra el micrófono. Abra el micrófono. Bien, Natalia. Y ahora sí, Janet. ¿Quién bajó del cielo? Jesús, exacto. Entonces, si se dan cuenta, aquí Jesús está hablando es precisamente lo que dijimos. Pero si yo estaba con Dios, si hay alguien en este caso que puede llegar a decirles a ustedes quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere, pues soy yo, porque yo bajé del cielo. Entonces, por eso Él está haciendo referencia ahí a eso. Entonces, sino aquel que bajó, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, claro, como Nicodemo y los fariseos no entendían esto y no creían sobre todo, como no lo creían, pues era más difícil entenderlo. Que vengan y me digan que es que este que tengo aquí enfrente, el hijo del carpintero, quiero que me diga que es el Hijo de Dios, y aparte este man viene a decirme que él bajó del cielo. No, yo no le creo eso. Y por eso no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. No entiendo que tú me vengas a decir que tú eres el Hijo de Dios. No entiendo esa vaina, no entiendo, no me hables. ¿Sí? Y miren, aquí Jesús les hace una referencia para ver si medio la cogen. Y esto es bien importante que lo veamos después. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna.
Dice ahí el versículo 14, vuelvo y lo leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Este es otro punto donde puedo hacer un paréntesis y de alguna manera podemos ver cómo toda la Biblia habla de Jesús. Toda. No solo el Nuevo Testamento. Incluso cuando esto pasó en el Antiguo Testamento con Moisés, era una referencia a lo que iba a pasar con Jesús. Desde antes. Y si se dan cuenta, Juan nos dice, ese con el que estaba hablando Dios cuando dijo vamos a crear el mundo, era Jesús. Juan nos dice eso. Y Juan nos dice acá, a través de lo que Jesús estaba diciendo, dice, y cuando Moisés levantó esa serpiente, ¿alguien se acuerda de esa historia? ¿Por qué Moisés tuvo que levantar la serpiente? Vi que Natalia hizo que así, entonces la voy a coger primero a ella. Natalia, ¿por qué Moisés levantó esa serpiente? ¿Para qué? Fue la historia en cuando, creo que si no estoy mal, el Jesús le dice a Moisés para sacar a Israel, el pueblo de Israel. Jesús todavía no aparecía como Jesús Bueno, específicamente. Dios. ¿Sí? Para sacar Dios. al pueblo de la esclavitud. Dime otra vez. A sacar a Egipto de la esclavitud. Para sacar a Egipto de la esclavitud. Me la robó, Natalia, me la robó. Pero igual no Ya era lo esa. tenía. A ver, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver con las más experimentadas en el tema. Cuenten, ¿cuál es la historia a la que está haciendo referencia aquí Moisés? Perdón, ¿tienes cerrado el micrófono, Janet? Tranquila, acuérdese, no hay problema. ¿No te acuerdas? Para que es que se me olvidó el nombre del ¿Cómo te Supremo, acuerdas? como se dice, No importa. para que este señor creyera, ¿sí? Para que le hiciera, o sea, para que él creyera como tal que lo que Moisés decía iba en serio, ¿sí? Ok, Entonces, pues, más o menos. Sandrita, ¿te acuerdas? Yarey, ¿te acuerdas? Más o menos sí. A O ver. sea, lo que pasaba ahí era que habían dos magos, o sea, que tenía el faraón ahí y estaban, o sea, ellos hacían pues magia, ¿sí? Ellos hacían como cosas así No, raras. perdóname que te interrumpa, pero no es esa tampoco. Listo. ¿Alguien más te acuerda? ¿Cielo, te acuerdas? ¿No? ¿Natalia? No. Ya, bueno, ya le pregunté a Natalia, ya no. Listo. Pues resulta que en una de esas ocasiones en las que el pueblo de Israel estaba de rebelde, ¿sí? Cometieron en este caso un pecado, no se las voy a contar completa para que vayan y la busquen. Cometieron un pecado y el castigo de Dios por el pecado que cometieron fue mandar serpientes. Y las serpientes los mordían y los mataban. Entonces, en este caso, entonces el pueblo de Dios y sobre todo Moisés, que era siempre el que intercedía por el pueblo, le dice a Dios, no, Señor, por favor, o sea, no acabes con tu pueblo, por favor, Dios, o sea. Y entonces le dice, bueno, está bien, entonces ve, haz una serpiente de bronce y quiero que la levantes en la mitad del campamento y todo el que mire la serpiente va a quedar sano. ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿No lo han visto? ¿Sí? Aquí mi esposa dice que sí, Sandrita dice que más o menos. Pero a ver. yo estaba era por otro lado, en el momento en el que estaba con Aarón al frente del faraón, era al frente del faraón. Sí. Esa era la parte en la que yo Era estaba. lo que estaba diciendo Yari también, exacto. Pero no, espérenme, ya les digo dónde está específicamente. Dice acá, Números capítulo 21. Entonces, les pregunto, ¿quieren que les lea la historia rapidito o no? ¿O seguimos con Juan?
¿Quién está? Levante la mano ahí los que quieran que le lean la historia rapidito de lo que pasó acá. Listo, Sandrita dice que quiere leer, Rocío dice que quiere que la leamos, Yarey dice que quiere que la leamos, listo, Natalia, ¿sí? ¿La leemos? Listo, ya, igual, si no quería, suerte porque ya todas dijeron que sí. Listo, vamos a números 21, lo voy a leer en una versión, nueva versión internacional para que sea más sencilla. Listo. Listo, dice acá. Lo voy a leer muy rápido, pero voy a tratar de hacer énfasis en las partes más importantes. Entonces, mucha atención. ¿Listo? Vamos, dice, cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev, que era una zona específica antes de que pasara todo esto de Israel y demás, o del exilio de Israel, dice, se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarim. Los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor. Si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jormá. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir a este desierto? Aquí no hay ni pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruéguele al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Hasta ahí porque bueno, el capítulo sigue mucho más, pero esa es la historia específicamente. ¿Ya? ¿Se acordaron? ¿Sí? O bueno, o la revivieron o la aprendieron, por así decirlo. Listo, entonces miren lo importante que era esta visión para el futuro. Porque dice acá el versículo 14 del capítulo 3 de Juan, dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga vida eterna, tenga en él vida eterna. ¿Sí? Entonces, miren que estaba haciendo referencia, digamos que el que haya tenido presente esta historia, iba a empezar a entender cómo iba a morir Jesús, porque iba a ser levantado. Pero también, en este caso, el que veía, en la historia que vimos, el que veía la serpiente quedaba sano. Y aquí lo que nos dice es que el que crea en el que está crucificado tendrá vida eterna. El que cree en el que está crucificado tendrá vida eterna. Entonces, por eso era tan importante que esto pasara y por eso toma Jesús este pasaje de las Escrituras y se los dice para aquellos que estudiaban eso, porque eso sí lo estudiaban, esos rollos ya los tenían, como decía, no me acuerdo si fue Natalia o Luisa, sí, esa parte de la Biblia, que hoy la llamamos así, esa parte de la Biblia, esa sí la tenían ellos. Así que debieron haber entendido y Jesús les botaba estas cositas para que ellos vieran, oiga, es que de esto se venía hablando desde hace mucho, de cómo yo tenía que ser levantado y cómo ustedes tienen que creer en mí, dice Jesús, para poder tener vida eterna. Entonces hasta ahí. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre esto? ¿O les llama la atención algo o no?
Sí, de pronto el video que pues enviaste hace referencia a que, o sea, lo mismo también se puede ver reflejado en la Biblia, que la Biblia, tanto el pasado como el futuro se conectan para que en los evangelios también podamos entender el propósito de la venida de Jesús y lo que acabas de decir, que toda la Biblia habla de Jesús desde el inicio hasta el fin. En este caso, pues Jesús en los evangelios está hecho hombre, descendió a la tierra para poder cumplir con el fin de morir por los pecados del hombre, que el hombre no podía consumar, o que según el video, pues antes se hacían sacrificios animales, ¿no? Pero casi siempre se representaba era a Jesús. Y Es, acá en los evangelios, específicamente en Juan, vemos pues haciendo un recuento muy rápido, pues cómo era Jesús, que veíamos que era un hijo obediente, que él decía que no había llegado su hora, pero aún así hacía milagros. Y todo esto fue anunciado pues en muy gran parte ay del Dios, Antiguo del Testamento. Testamento, exacto. Ujú, sí. Entonces miren que, claro, lo que pasa es que nuestra mente es tan pequeña, por así decirlo, comparada con Dios, obviamente, me refiero a eso. Pero nuestra mente es tan pequeña que Dios ha tenido que, literalmente, como se dice entre nosotros, como con plastilina. Entonces, desde que el hombre peca, incluso desde antes, ¿sí? La historia se trata sobre Jesús. Todo, todo, absolutamente todo se trata sobre Jesús. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo se trata sobre Jesús. Obviamente sobre Dios, pero pues al ser una misma persona, todo se trata sobre él. Solo que nosotros, ¿qué ha pasado con nosotros? Jesús, en este caso Dios nos ha tenido que revelar cosita por cosita hasta que por fin la entendemos y hasta que por fin la masticamos y, ya entendí. Y el cristianismo, cuando la escritura nos muestra el cristianismo y nos muestra, por ejemplo, la fe, dice que la fe es como un granito de mostaza, ¿sí? Que es como la más pequeñita, pero que termina siendo una de las legumbres más grandes. Pero entonces, ojo ahí porque la fe no solamente habla de la fe en nosotros, sino también como iglesia. Y estoy hablando como iglesia de los creyentes, de los que creen en Jesús específicamente y los siguen y son sus discípulos. De aquellos que han creído en Él y le han entregado su vida a Él, como dice aquí la Escritura. Esos son los cristianos, ¿sí? Y todos los que son cristianos y todos los que somos cristianos hacemos la iglesia todos juntos, independientemente de si vamos a un lado, si nos congregamos en otro, pero si seguimos a Jesús somos parte de la iglesia y como iglesia vamos creciendo y vamos entendiendo todos juntos. Hay cosas que hoy en día ya entendemos, pero que hace 10 o 15 años, no, leer cosas como esta todavía seguía siendo difícil. Había gente que todavía no las entendía. Solo que Dios va permitiendo a través de su Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos va enseñando todos los días hasta que por fin la vamos cogiendo. Y por eso se ha demorado tanto la venida de Jesús. Porque la idea de todo esto es que Jesús muere, resucita y se va al reino de los cielos, por así decirlo, y Él lo que quiere es volver, pero volver cuando ya todos estén listos y su palabra se haya promulgado a través de todo el mundo. Pero había que entenderla primero para poder esperar ese momento. Pero si no la hemos entendido, ¿cómo va a llegar Él? Y por eso no solamente necesitamos entenderla, sino compartirla. Si no la compartimos, pues no estamos haciendo casi que lo que como cristianos se supone que deberíamos hacer. O sea, es lo básico. Lo básico es compartir esto. ¿Cómo? Pregúntale tú a Dios si ya eres cristiana, si ya eres seguidora de Cristo o discípula de Cristo, pues pregúntale a Dios, ¿cómo hago, Señor? O sea, de pronto yo no sé, de pronto yo no tengo no sé si se acuerdan que Moisés al principio decía, no, yo soy tartamudo y... no, pero ¿qué va? Era puro miedo por llevar la palabra. Señor, ¿cómo hago? Ayúdame a llevar estas escrituras porque de esto se trata. De lo contrario, no lo vamos a entender.
Y por otro lado, aquí está hablando del bautismo, que aprovechó para hablarle a... De aquí, ¿quiénes no son bautizadas? Pues creo que Natalia, tú no eres bautizada todavía, ¿cierto? Y Luisa, no sé si Luisa ya se bautizó. Déjame ver, Luisa, ¿estás ahí? ¿Tú ya te bautizaste, Luisa? Sí, en la iglesia cristiana, ¿sí? Ah, no, en la iglesia cristiana no. Ah, ok, listo. No. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Me hubiera gustado que estuvieran todas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto en esta parte. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, les dice aquí Jesús a Nicodemo, le está diciendo, mira, es imposible que veas el reino de los cielos si no pasas por agua y por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús está hablando del bautismo, ¿sí? O del bautizo. Jesús está hablando de que de alguna manera nosotros tenemos que completar de alguna forma como ese pacto con Dios, pero sobre todo, esto es para que me lo entiendan más o menos, tanto Natis como Luisa, y bueno, también creo que es bueno repasarlo para todos, porque a veces podemos creer que ya como nos metimos al agua y oraron por nosotros, o yo dije que sí creí, puede que yo crea que realmente ya fui bautizado, pero no, el bautizo va un poquito más allá de eso, y por eso la escritura aquí dice que tenemos que creer realmente en nuestro corazón. Necesitamos realmente creer en Jesús. Entonces, mira, cuando uno se va a casar, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo de que alguien está casado? El anillo. Muy bien, el anillo. Yo no lo tengo porque me lo tengo que quitar para mi trabajo todo el tiempo. Solo me lo pongo cuando salimos para chicanear. Digo, para mostrar que estoy casado. Pero el tema aquí con el anillo es, por ejemplo, en este momento yo no tengo mi anillo. O sea que ya no estoy casado. Dime. O sea, No tengo anillo en sí. este momento. ¿Ya no estoy casado? Solo tengo... Entonces, digamos que va en el término del anillo, no, o sea, uno se quita el anillo y ya, ay, no, ya no estoy casada, ay, no, chao. No, No. eso va no solo tanto en el anillo, sino también como en lo de adentro, o sea, como que uno Como sabe, lo de estoy adentro, ¿qué será? casado y... ¿Cómo será eso? ¿Cómo se podrá decir eso que está dentro? Mm, Que yo quiera estar con mi esposa es porque alguien me obligó y que cuando me pongo el anillo no, entonces todo es obligado a estar con mi porque, esposa. bueno, le dejo la palabra a Natalia. ¿Qué dijo Natalia? Pues es el compromiso que hiciste en la iglesia con Dios y con la persona a tu lado. Es un compromiso, ok, pero me obligaron a tener ese compromiso porque yo podría obligarlas, por ejemplo, No, llegar y decirles, ¿sabe qué? Como pasa en algunas partes del mundo, usted se tiene que comprometer con ese man, ¿por qué? Porque así es, el man nos va a dar plata, así que eso nos sirve, entonces ya están comprometidas, listo. ¿No? Entonces ¿cómo es? Entonces, digamos como una... Preciso, por favor, yo te escucho. Muchas gracias, mamita. Ay, perdón. Es como una decisión autónoma que uno mismo tiene y nadie la obligó o lo obligó a hacerlo, Exacto. cosa que uno mismo quiso hacer Ajá. y ya, es como más o menos algo así, ¿no? Exacto, es una voluntariamente. decisión, muy bien, excelente palabra, es una decisión y la Ah, decisión, cuando yo tomo una decisión, pues me estoy comprometiendo a algo, ¿sí? Dentro de esa decisión. Pero miren qué pasa acá y algo que pasa, y es bueno decirlo, y es que a veces cuando estamos en congregaciones cristianas, sin quererlo muchas veces, hacemos lo que todo el mundo hace. O lo que de alguna manera también nos pueden llegar a obligar a hacer en algunos casos. Puede que no sea tan directo, ¿no? Pero como todo el mundo lo está haciendo, entonces digamos que todo el mundo se está bautizando en la iglesia a la que va Luisa. Entonces, no, todos los chicos de mi edad se están bautizando y los chicos de mi edad que ya se bautizaron me miran como raro.
O las personas de la iglesia a la que voy me empiezan a mirar como raro porque yo no me he bautizado. Entonces yo termino bautizándome, pero no porque yo realmente haya decidido creer en Cristo y realmente de verdad crea en Él y diga, de verdad creo en que Él vivió, murió y resucitó. Y aparte de eso, me ama y quiere darme vida eterna. La pregunta es, ¿de verdad crees eso? Dentro de tu corazón, muy dentro de tu corazón, ¿lo creemos? Porque ahí comienza el bautizo. Entonces, como lo estábamos diciendo, en este caso, junto, digamos, con mi esposa, ¿sí? Pues yo decidí en mi corazón casarme con ella. A mí nadie me obligó y de las no sé cuántos millones de mujeres que hay en el mundo, pues yo dije, no, yo me quiero casar con esta, con la de los ojitos verdes. Ya, nadie más me obligó. De hecho, al contrario, más bien podríamos decir que tal vez hasta había gente que no quería que pasara. Pero de alguna forma, bueno, pues gracias a Dios, los dos tomamos la decisión y listo. Lo mismo es con Dios y por eso Dios, Jesús mismo, nos vamos a dar cuenta que más adelante Él llega y une las dos cosas. Él dice, Él empieza a hablar de Jesús y nosotros como iglesia y que en algún momento se va a dar un matrimonio. Entonces, dos cositas acá. La primera, y simplemente les hago la pregunta, pero no me tienen que contestar, ¿listo? No me tienen que contestar, pero sí les quiero hacer la pregunta a todas, y en específico en este caso a Natalia y a Luisa. ¿Ustedes creen que Jesús realmente vivió? ¿Que realmente vino al mundo, hizo todas estas cosas que estamos leyendo, que murió? ¿Creen que resucitó? Y que está en el cielo y que el Espíritu Santo ahora nos puede llenar nuestro cuerpo, nuestro corazón y que el Espíritu Santo es como el Wi-Fi con Dios y que nos permite hablar todo el tiempo con Él. ¿Creemos esto? No me respondan, no hagan caras, no hagan nada. Poker face, o sea, no digan nada. Pero sí les quiero dejar esa pregunta ahí en su corazón, porque lo que Jesús está diciendo es que nadie puede llegar a tener vida después de este mundo si no creemos en Jesús. Y yo sé que normalmente, sobre todo a la edad de Natalia, a la edad de Luisa, uno está pensando en lo que va a vivir, ¿sí? La universidad, no sé, los novios, qué sé yo, lo que sea que piensen a esa edad. Entonces, o al menos yo pensaba en esas vainas, no sé, y viajar y cosas así, ¿sí? ¿Pero han pensado en la muerte? Entonces, si han pensado en la muerte, tengan en cuenta que todos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después de eso? Porque lo que va a pasar después de eso es lo más importante. Porque realmente, aunque siendo jóvenes pueden tener toda una vida por delante, como dicen muchos, la verdad es que podríamos morir hoy mismo. Todos. Un terremoto. De hecho lo hemos visto en estos días, ¿no? Terremotos en diferentes partes del mundo, gente que muere estando en sus casas, en la seguridad de sus casas. Lo más seguro, de hecho lo único que tenemos seguro, como dice por ahí el refrán, es la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a estar tu corazón en ese momento? Porque yo sé que es difícil realmente pensar en la muerte hablando en términos de que, oiga, me puedo morir. Porque es algo con lo que de pronto incluso no creemos que vayamos a morir. Y eso le pasa a todos. Decimos que sí pensamos en la muerte, que lo hemos considerado, pero nadie realmente piensa en la muerte hasta que se está muriendo. ¿Sí? Es algo del ser humano. El ser humano da por hecho que mañana va a estar vivo. Por eso alistamos la ropa, por eso alistamos las cosas para el otro día, porque ya damos por hecho de que mañana sí va a pasar, mañana va a llegar. Pero ahora no estoy diciendo que no alistemos las vainas, ¿no? Pues está bien, pero a lo que voy es que así somos, realmente damos por hecho que el siguiente día se va a dar, pero ¿y si no? Y si todas las cosas que pensamos que van a ocurrir y todos los planes y las metas que yo tengo, de repente por algo ya no se dan, ¿qué es lo más importante? ¿Lo más importante es ir a la universidad o conocer a Jesús por si me muero hoy? ¿Qué será más importante?
Lo más importante será que mi negocio salga bien, lo más importante será que me vaya en la vida bien y que sea exitoso, o conocer a Jesús, porque de verdad me puedo morir hoy. Eso es bien importante y es de lo que Jesús está hablando todo el tiempo. Les está diciendo, y ojalá podamos empezar a ver la Biblia de esta forma. Primero, que toda la Biblia viene hablando de Jesús, de una u otra forma, los salmos, todas estas cosas vienen hablando de Jesús desde hace rato. Y dos, de que esta tierra solamente es un momento, es un instante. Para nosotros son días, meses, años, pero desde la perspectiva de Dios solamente es un lugar por donde van a pasar. No se aferren a ella, no crean que es lo más importante. No caigan en esa trampa. Mejor crean en Jesús. Creamos en Jesús y creamos en sus palabras. Y si no creemos, si nos cuesta, de verdad, y como yo, y la palabra que a mí me gusta es a lo bien, a lo bien. Si de verdad no creemos, pues pidámosle a Dios que nos ayude. Si al menos tenemos fe en nuestro corazón y creemos que hay un Dios, de pronto no soy bautizado o soy bautizado, pero me doy cuenta de que no creo en estas cosas realmente, pues pidámosle ayuda a Dios para que nos ayude a creer. De lo contrario va a ser muy difícil. Díganme, ¿quién más nos va a enseñar a creer en el Espíritu Santo, por ejemplo? De hecho, tan es así, tan común lo del Espíritu Santo que se usa como chiste. ¿Sí? Ay, no, entonces fue el Espíritu Santo. Ay, sí. ¿Sí? Como si fuera algo que no se ve. ¿Sí? Como si fuera tal cualquier cosa. No. Primero, si han utilizado esa frase, tengamos cuidado con usar esa frase. Y segundo, realmente como que normalizamos lo espiritual. Como que, ay, sí, el Espíritu Santo. No, realmente es algo muy real y algo que con el tiempo yo he aprendido a respetar mucho. Es algo de mucho cuidado. Pero esto, ¿quién me lo va a enseñar? Me lo va a enseñar la televisión, me lo va a enseñar la radio, me lo va a enseñar mi jefe. ¿Esto me lo van a enseñar ellos? ¿Me lo van a enseñar en el colegio? ¿Hoy en día? No. ¿Sí? Entonces, de alguna forma es importante que le demos prioridad a esto. Porque nos vamos enredando en el día a día y se nos olvida que esto es lo más importante. Lo más importante. Después nos habla acá. Versículo 16. Vamos a ver si alcanzamos hasta el 21 porque ya son 8:35. Ya es una hora, entonces, para terminar. Dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito significa que es el único hijo, pues, de carne específicamente. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, tenemos esta escritura y tenemos estos dos pedacitos. Está el pedacito del 16 al 18 y el pedacito del 19 al 21. Son dos pedacitos bien chéveres. El primero dice que de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo para que aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí hago rápido esta como... Ve ahí, se está metiendo a la cámara. Aquí quiero que piensen en esto. Piensen, yo lo he visto en películas y también lo he visto en la vida real, ¿no?
Pero piensen en alguien que haya hecho algo muy malo. Y esto pasa mucho en las películas, ¿no? Pasa mucho en las películas que alguien hace algo muy, muy malo, ¿sí? Y es muy injusto, de hecho. Muy injusto. ¿Cuál es el pago para una persona que hace algo muy malo, ¿sí? O muy injusto en las películas? ¿Qué le termina pasando a esa persona? No te escucho. Tengo que escucharte, Luisa. Luisa primero y No después. sé, Dime. primero voy yo. La primera persona que se me vino a la mente fue Pablo Escobar. Ok, Digamos que después de tanta vaina mala que hizo, se murió. ok. Y ya, ese es como el Mi pago, pareciera, ¿no? conclusión, Dime. ajá, esa. ¿Y de Mi una película? conclusión es, después de uno hacer como el mal, a la final lo único que se le vienen son problemas, la cárcel, digamos las personas que hacen, que matan o algo así, que matan o algo así, o sea, a la final terminan arruinándose la vida, porque hay muchos que digamos que ¿cómo es que es? La cadena perpetua y bueno, todo eso que al fin y al cabo les toca permanecer toda la vida hasta que se mueren, literalmente hasta que se mueren en la cárcel. Entonces uno cae, el pago es, bueno, se tiró la vida. Ok, bueno, listo. Entonces, me gusta lo que dice Luisa, pero el tema es que hay personas que hacen lo malo y no reciben el pago. ¿Sí? Hay personas que, de hecho, hoy en día hay personas que han matado y han hecho cosas terribles con mujeres y niños y no los han cogido. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué les hace sentir saber eso? Me gustaría escuchar. Ah, bueno, ya, dime. Bueno, yo creo que si yo siempre pienso que si Dios permite que no todavía, o sea, que todavía no estén bajo, o sea, no estén pagando Ajá. por lo que hacen, es un propósito que les tiene ellos, Dios a ellos. ¿Tú crees eso? Ok, listo. Ujú. Yarei, ¿qué te hace sentir saber que hay personas que han hecho cosas terribles con niños? Tú tienes hijos, ¿cierto? Sí, personas que han hecho cosas terribles con niños y demás y que no han recibido su pago todavía. Pues humanamente, pues Sí, lo sí. primero que uno piensa es injusto, o sea, da rabia. ¿Y qué te mm, gustaría que le uno tiene que pasara? O sea, humanamente sí, o sea, uno es malo. Y la verdad, a uno le gustaría como que ojalá le pase lo mismo, ojalá le hagan algo peor, ojalá termine no sé dónde. Sí. Sí, porque obviamente se mete con gente, pues que uno ve que un niño prácticamente es inocente en la mente, en muchas Déjalo ahí cosas. humanamente. Me gusta hasta ahí. Déjalo humanamente. Eso me gusta. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando vemos películas con mi esposa y pasan cosas como esa, ella pone cara de... Pero a mí me encanta la reacción de mi esposa un poco porque ella, claro, cuando por fin le pasa algo malo al malo, como que dice, uy, eso, o sea, como que por fin, ¿sí? Y las películas nos llevan a eso. O sea, las películas nos llevan a decir como, uy, ojalá que le pase. Y si les digo que el malo de la película somos nosotros, la cara de Luisa. Sí, el malo de la película podemos ser nosotros. Entonces miren que hay dos cosas bien importantes. Y lo primero que Jesús, y miren lo que Jesús está diciendo acá, entendiéndolo desde ese punto de vista. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Cuando estamos hablando de que, uy, ojalá le pasara tal cosa y ese man se merece tal vaina, estamos emitiendo un juicio. ¿Sí? Estamos juzgando, lo que él hizo está mal y lo que tendría que pasarle es lo mismo. Y ojalá le den bien duro a ese hijo de madre. Pero miren lo que dice acá. Y aquí es por eso que Jesús está hablando de ese juicio. Dice, el que cree en él no es condenado. O sea, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Entonces Jesús dice, ¿por qué los vamos a condenar? Pues el juicio es el siguiente.
La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea, el que no quiere que se sepa lo que está haciendo porque está mal, se esconde. Hace las vainas a escondidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El que hace lo bueno que hace, pues no tiene problema con que lo vean, porque está haciendo lo bueno. Pues sí, venga y discúlpeme, yo no he hecho todo lo bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos los que estamos alejados de Dios, es decir, los que no hemos creído en Cristo, o los que no han creído en Cristo, perdón, están alejados de Dios y van a hacer lo malo tarde o temprano. Puede ser Natalia, puede ser Luisa. En algún momento, si no se acercan a Dios, van a terminar haciendo lo malo. De por sí, los que estamos en Cristo terminamos muchas veces haciendo lo malo porque vamos aprendiendo de la mano de Él a hacer lo bueno. Ahora imagínate, si no estoy con Él, fijo voy a terminar haciendo lo malo, fijo. De hecho, por eso Jesús dice, es lo mismo enojarse que matar. Es lo mismo. El que se enoja, sí o sí en algún momento va a terminar generando algo peor. Y de hecho, ¿por dónde comienza las ganas de matar a alguien? Con un enojo. Algo que no me gustó. Y hay personas que matan por bobadas, por tonterías. Esta vieja me quitó al novio. Y como me enojé tanto y no pude manejarlo, voy, le echo ácido, que es lo que ha pasado varias veces. Voy, la mato o la mando a matar, porque por desgracia es muy barato. Eso es lo que pasa. Y si no estamos con Dios, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Cosas iguales o peores. Y por eso Jesús dice, hey, vengan conmigo, crean en mí y yo les voy a enseñar y les voy a llevar por el camino que sí es. Por eso Jesús más adelante vamos a ver que Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Y hasta ahí, porque nos podemos seguir extendiendo, pero ya son las 8:45. ¿Sí? Entonces, por favor, sigan leyendo Juan. Sigan haciéndose preguntas. Me encantó que tuvieran una duda el día de hoy. Me encantó. ¿Sí? Que tengan una duda, que digan, no, pero es que ¿cómo así? ¿De qué están hablando? Que si el aire, que si les sopló, ¿de qué está hablando? O sea, no entiendo. Bueno, chévere, porque la podemos despejar entre todos, gracias a Dios. Y podemos seguir pidiéndole a Dios que nos siga mostrando a través de sus escrituras. ¿Listo? Entonces, y la pregunta sigue para Natalia y para Luis. Acuérdense las preguntas que le hice a ustedes dos, pero también se la hago a todas. ¿Sí? ¿Creemos realmente en esto? ¿Creemos en todas las escrituras? ¿Creemos en el Evangelio de Dios? Porque si bien podemos llegar de diferentes formas, ¿sí? Al único al que le podemos creer y al que le tenemos que creer es a Jesús. Nos van a venir a hablar un montón de cosas al oído, de que si Jesús no existió, de que Jesús eso fue solamente un maestro, que Él no era realmente Dios. Van a venir a nuestros oídos un montón de cosas. Pero Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Crean en esto y tendrán vida eterna. Entonces, ¿creemos o no creemos en esto? Ahí queda la pregunta. ¿Creemos? Y para las que ya llevan más tiempo en esto, la pregunta es, ¿creen en todo el Evangelio? ¿En todo? Porque si creo solamente una parte, llego y digo, que eso lo vamos a ver después en Santiago. Digo, creo en Dios. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Sí, yo creo, muy bacano. Y pues Santiago dice, bueno, pues los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia aquí es que nosotros creemos en todo el Evangelio y podemos tener una relación con Dios. Podemos tener una relación con Jesús. Pero necesitamos creer en todo el Evangelio y creerlo
no significa solamente decir, ay, sí creo. No, 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 no significa solo eso. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Señoritas, señoras y bebés, gracias. Ah, y gatas, que por ahí estaba la gata subiéndose al rascador ahorita. Gracias a todas, gracias, que tengan una excelente noche. No sé si tiene queda con alguna pregunta, alguna cosa. ¿No? Sandrita, que tiene cara de si me ve o no me ve. Si me ve, Sandrita. Muy bien. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta antes de irnos? ¿Alguna pregunta o alguna cosa que quieran decir a partir de lo que leímos? Espera. Ay, sí, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Es que a Natalia a mí se nos olvidó. Ah, ya, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes en que Jesús vivió en que Jesús murió y resucitó, que vivió en este mundo, ¿no? Que vivió con nosotros, ¿sí? Que murió y resucitó y que es el Hijo de Dios? Y hasta ahí se las dejo porque hay más cosas que preguntarles, pero por el momento se las dejo hasta ahí. ¿Lo creen o no lo creen? Esa es la pregunta. Simplemente ténganla ahí, pónganla en algún lado para que se la sigan haciendo. Yo de verdad creo todo este cuento que me están diciendo, que mi mamá dice, que por ahí escucho que otros dicen. Y pregúntenselo ustedes solitas cuando estén a solas, ¿sí? Pregúntenselo a ustedes mismas. ¿De verdad yo creo esto? Y sean sinceras. Si no lo creen, pues es lo mejor que pueden decir. Pues la verdad es que no lo creo, ¿sí? Entonces, si quieren, la próxima reunión nos dicen qué piensan. Y si no, se lo pueden guardar para ustedes. No tienen por qué decirlo tampoco. ¿Listo? Pero es bueno que se lo pregunten. ¿Listo? Señoritas, señoras, ¿algo más? No sé si alguien más quiere decir algo. Creo que no sé, Sandra, sí. ¿Alguien más? Yarey, Natalia, Rocío, Janet, listo. No, ninguna. Bueno, entonces que Dios me las bendiga. Gracias. Vamos a hablar rápido. Oremos rápido ya para irnos y para dejarlas dormir. Listo. Bueno, Señor Jesús, gracias, papá, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, por abrirnos las escrituras y por poder entenderlas. Te ruego, Señor, que seas tú llevando este mensaje a nuestros corazones y que podamos realmente hacernos preguntas profundas, Señor, en la soledad, en la noche, como dice pues las escrituras, Señor, y como lo preguntaba el rey David también. Por favor, sondea y de alguna manera muestra lo que hay en nuestros corazones. Muéstranoslo, Señor, para poder verlo, para poder ver lo que realmente hay. Por favor, muéstrale a Natalia, muéstrale a Luisa, Señor, muéstrale a Yarey, muéstrale también a Sandrita, muéstrale por favor a mi esposa, Señor, incluso a las que no se pudieron conectar hoy, papá, por favor, muéstrales en su corazón, muéstrales lo que hay en su corazón y lo que realmente necesitan, lo que realmente están creyendo y lo que no, Señor. Por favor, muéstranos a todos, a mí también te lo ruego, Señor, que me sigas mostrando lo que realmente no creo, Señor. Y gracias porque sabemos que este es un proceso, Señor, y poco a poco iremos creyendo más y más en ti, Señor. Gracias, mi Señor, gracias por esta hermosa noche y por poder disfrutar de tu palabra. Y es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Señoritas, amén. Que Dios me las bendiga. Hasta luego. Adiós. Chao. Hermosa. Chao, 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 chao.